cómo poder comprender que por un lado tenemos el mandamiento del amor y por otro lado tenemos la propuesta de Jesús de renunciar si es necesario a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Cómo poderla comprender? Creo yo que la clave que nos puede ayudar a comprender es el Salmo responsorial. El Salmo responsorial nos habla de un don, el don del temor de Dios, un don del Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia 1831 que hay 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pone al final el temor de Dios. Dice el Salmo 111 que acabamos de recitar: dichosos los que temen al Señor. Sabemos que hablamos de un temor reverencial hacia la majestad de Dios. No es temor a Dios, no es tenerle miedo a Dios, sino más bien es temor por apartarnos de Dios. Entonces aquí te hago la pregunta: ¿de quién tienes más miedo de apartarte? ¿De tu mamá o de Dios? ¿De quién tienes más miedo de apartarte? ¿De tus hijos o de Dios? ¿De quién tienes más miedo de apartarte? ¿De tu esposo o de Dios? Se vale, ¿no? Y eso nos lo explica el temor de Dios. A veces no tenemos el suficiente temor de Dios y prefiero no apartarme de mis hijos, aunque estén viviendo en unión libre, aunque se dediquen a la delincuencia, aunque hagan actividades que son totalmente contrarias a Dios. Nosotros nos encontramos en una disyuntiva: o me separo de mis hijos o me separo de Dios. Prefiero separarme de Dios. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? Ese es el ejemplo más claro cuando no se vive el don del Espíritu Santo, del temor de Dios. ¿Y qué nos dice la doctrina cristiana sobre el temor de Dios? Nos dice lo siguiente: si yo me suelto de la mano de Dios, me voy a romper. Si yo me suelto de la mano de Dios, me voy a caer. Si yo me suelto de la mano de Dios, me voy a dejar caer en el abismo de la oscuridad y de la nada. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que mi vida se derrumbe. Yo no quiero que mi vida se caiga o que llegue al abismo de la nada. Esto, queridos hermanos, es el temor de Dios. Salmo 111 nos dice en su texto: aman de corazón sus mandamientos, pues quien es justo, clemente y compasivo, como una luz brillará en las tinieblas. La presencia de Dios en nuestras vidas nos hace brillar. La presencia de Dios en nuestras vidas nos mantiene de pie. La presencia de Dios en nuestras vidas nos da la fuerza necesaria. No buscamos a Dios por miedo al castigo. Buscamos a Dios porque no lo queremos disgustar. Por lo tanto, decimos que temer a Dios es tener un horror al pecado, porque el pecado nos separa automáticamente de Dios. Si tú no quieres apartarte de Dios, si tú no quieres soltarte de su mano, la fórmula es muy sencilla: no peques, porque el pecado automáticamente te apartan de Dios. Y si tus hijos pecan, y si tu esposo peca, y si tu padre o tu madre peca, nosotros como iglesia, nos lo enseña la doctrina, no rechazamos al pecador se le abraza. Lo que nosotros rechazamos es el pecado, que es lo que nos aparta de Dios.
Pero cuando el pecador no quiere renunciar al pecado, cuando el pecador quiere seguir obstinado ofendiendo a Dios, tú tienes el deber de decirle que eso no está bien. Tú tienes el deber y el derecho de decirle que corrija y se convierta. Y si esa vida de pecado te lleva a ti a caer también en él, mejor apártate. ¿Ya vieron entonces por dónde va el camino? Creo que está muy claro lo que nos quiere decir Jesús en el Evangelio. Nos presenta condiciones del seguimiento, porque seguir a Jesús implica una elección radical. Tú como discípulo, si quieres ser discípulo de Jesús, a lo primero que debes de estar dispuesto a renunciar es a la vida de pecado y a todo aquello que te lleve a caer en el pecado. Entonces comprendemos mejor lo que nos dice Jesús cuando afirma: si alguno quiere seguirme y no prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Una obediencia al querer de Dios por encima del querer personal. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Lo que quiero yo? ¿Lo que quiere mi esposo, mi esposa? ¿Lo que quiere mi padre, mi madre? ¿Lo que quiere mi hijo, mi hija? ¿O lo que quiere Dios? ¿Cuál es nuestra elección? Jesús nos dice: busquemos el querer de Dios, una obediencia al querer de Dios, incluso por el propio querer personal. Ya el domingo nos decía en su Santo Evangelio: porque quien se enaltece será humillado, pero quien se coloca con humildad delante de Dios será enaltecido. ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios para nuestra vida? Nos lo decía el domingo en la primera lectura el profeta Malaquías, que significa mi mensajero. El querer de Dios nos lo decía contundentemente en la primera lectura. El Señor nos invita a escucharlo y a proponernos de corazón dar gloria a su nombre, dar gloria a Dios en el camino de seguimiento a Él. Una propuesta para dar gloria al nombre de Dios es lo que nos propone el Evangelio del domingo: que el mayor de ustedes sea su servidor. La primera lectura te dice: da gloria a Dios, y el Evangelio te dice: una forma de dar gloria a Dios es que si tú quieres ser el mayor, seas el servidor de tus hermanos. Buscarlo es darle gloria a Dios. Conocerlo es darle gloria a Dios. Amarlo es darle gloria a Dios. Servirlo es darle gloria a Dios. Esto, queridos hermanos, es el camino del seguimiento. Pero lo más hermoso es cuando tú logras hacer presente a Jesús con tu propia vida. Por eso el domingo yo también les comentaba: somos como vasijas de barro. A veces en la experiencia de mi ejercicio del ministerio del sacerdote, muchas personas luego me dicen: padre, es que cuando yo voy a misa, yo quisiera oír puros consuelos, apapachos, saber que Dios me ama, que Dios me quiere mucho, que Dios me abraza. Es lo que yo quiero escuchar en misa. Y usted luego se pone a hablar de evangelizar, de ir a llevar el evangelio a otros lados, de ser exigentes con el mensaje del evangelio. Eso yo no lo puedo hacer porque yo tengo muchos problemas. Yo tengo muchos problemas y yo voy a la iglesia solamente a recibir un consuelo, porque mi vida se está desbaratando. Porque si usted supiera todos los problemas que yo tengo. Y entonces el domingo decíamos: sí, hermanos, evidentemente que somos como vasijas de barro. A veces llegamos a la presencia de Dios como si fuéramos a quebrarnos, o llegamos todos despostillados, o llegamos con heridas muy fuertes. Y es muy bueno el apapacho, es muy bueno el abrazo,
Es muy bueno el consuelo, porque eso nos ayuda a mantenernos de pie. Pero yo les decía el domingo, ¿qué te parece si además del consuelo o el apapacho, te atreves a dejarte llenar de Dios? ¿Te atreves tú a ser portador de su gracia? ¿Te atreves tú a ser servidor de tus hermanos? Oiga, padre, pero no le digo yo que me vengo quebrando, que tengo muchos problemas, que yo no estoy bien, que tengo que ir a trabajar, que tengo muchas cosas que hacer. La respuesta es la misma. Atrevámonos a llenar de Dios en nuestra vida, a ser portadores de su gracia, a ser sus servidores. Cuando nos decidimos ser servidores de Dios, es como Dios, al ir en nuestra vida, al ir en nuestro interior, es la forma más eficaz donde Él nos va restaurando paulatinamente. Recuerden lo que nos decía el Salmo del domingo. Señor, estoy tranquilo y en silencio, como un niño recién amamantado en los brazos maternos. Yo me atrevía incluso a decirles, ¿quién creen ustedes que sea el primero que experimente el consuelo de Dios? ¿El que sirve a Dios o el que solamente espera el consuelo de Dios? Evidentemente, el servidor de Dios es el primero en experimentar el consuelo de Dios. ¿Quieres ser consolado de Dios? Sírvelo. ¿Quieres que Dios te apapache? Llénate de Dios. ¿Quieres que Dios te ayude en tus situaciones? Ábrete a Él, déjate llenar por el Señor, sírvelo, y en la medida en que tú seas instrumento de Dios, cuando menos te acuerdes, las grietas de ese jarro de barro se van a ir restaurando, se van a ir reparando como el barro en las manos del alfarero. Y entonces sí podemos decir con el Salmo 130 del domingo, Señor, estoy tranquilo y en silencio, como un niño recién amamantado en los brazos maternos. Y el mismo domingo nos decía San Pablo a los tesalonicenses, nosotros los tratamos a ustedes con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Vamos concluyendo. La meta de mi relación con Dios es que yo me sienta tranquilo, en paz, como un niño recién amamantado en los brazos maternos. Pero eso que el Señor me hace sentir a mí, yo lo tengo que compartir a los demás. No es fácil y nadie dice que seamos perfectos en hacerlo, pero San Pablo nos marca la medida. Tratar a los demás con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Esa, queridos hermanos, es la forma de abrazar al pecador. Que el pecador sienta ese abrazo del que nos habla San Pablo y del que nos habla el Salmo 130 el domingo. Pero no así. Vamos a abrazar al pecado. Al pecado, ¿qué tenemos que hacerle? Rechazarlo. Porque gozamos de un don, del don del temor de Dios. Y el temor de Dios se hace realidad cuando tú abrazas al pecador con la misma ternura que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños, pero rechazas el pecado porque sabes que te separa de Dios. Pues termino con la cita bíblica que nos propone hoy San Pablo a los romanos y que la comunidad de San Pablo ha hecho suya en su caminar en la vida de la Iglesia. No tengan con nadie otra deuda que el amor mutuo, pues quien ama a su prójimo no causa daño a nadie. Amar al prójimo no significa amar su pecado. Yo creo que ahí está la respuesta. Que así sea.